Ordenación. 62-11-04. Predicado el domingo por la noche, 4 de noviembre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 47 minutos, Él es Dios, eso es todo. Es omnipresente. Está en todas partes. Pensé en dejarlo pendiente, a ver cómo se afianzó. Es omnipresente. Eso lo convierte en Dios, porque, solo Dios puede ser omnipresente. Así que dijo. El Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Nadie ha subido sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí estaba, de pie en la azotea de una casa, pero en el cielo. Es omnipresente. Eso lo convierte en Dios. Eso es, lo único que puede ser omnipresente es Dios. Juan 3:13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Esta noche, acabo de escuchar el meollo del maravilloso mensaje del hermano Neville a la iglesia. Que el Señor lo bendiga y le añada algo más. Y como los dejó meditando, qué bueno. Manténganlo en su corazón siempre. Y ahora, vamos a tener la Santa Cena esta noche, y estoy seguro de que es el momento que todos disfrutamos. Creo que el deleite del corazón cristiano es saber que viene a cumplir un mandamiento que Jesús nos dejó. Hay dos mandamientos que Jesús nos dejó, dos cosas materiales. Uno es el servicio de la Santa Cena y el otro, el bautismo en agua. De lo contrario, no hay contacto físico, ni tacto, ni nada más. Simplemente no hay penitencia, ni arrastrarse de rodillas, ni nada de eso. Es solo bautismo en agua y Santa Cena. Así que siempre nos alegra venir a esto. Y creo que la Biblia dice, bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Tienes derecho a entrar en el árbol de la vida, o en la ciudad santa. Porque fuera están los perros, los fornicarios, etc. que deben ser echados fuera. Y luego, el servicio de comunión siempre es muy estricto, porque nos lleva a un momento decisivo, como leeremos dentro de un rato en las Escrituras. Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 3 Tenemos aquí sentados esta noche al hermano Brown, al hermano Dauch, al hermano Brown y al hermano McKinney. No recuerdo el nombre de los otros hermanos que están sentados allí, pero nos alegra tenerlos de hoyo. Veo al hermano Pat Tiller aquí, y al hermano Stricker allá atrás, los ministros del Evangelio que están detrás de mí, al hermano Collins también, y al hermano Ikerson. Hermano Stricker, ¿cómo está el dedo de su esposa? Bien. Tuvo un accidente y me llamó la otra noche. Y cuando me reporté de otras llamadas, eran alrededor de las 12 o la 1, y no la llamé a esa hora. A la mañana siguiente, estaba cosiendo, y de alguna manera, alguien le clavó la aguja entre las manos, ahuecándola alrededor del hueso, o algo así. Intentó sacarlo así, de la máquina de coser eléctrica, y al intentar sacarlo, se lo rompió de esta manera, e intentó sacárselo con los dientes. La señorita intentó jalarlo con ella, se lo rompió por la otra parte de la mano. Y dijo, solo reza, y todo saldrá bien. Me gusta que esa fe auténtica se mantenga ahí. Me gusta. La hermana Stricker es una cristiana encantadora. No la veo aquí esta noche, así que puedo hablar de ella. En fin, mejor me quedo callada. Ella también está aquí. De acuerdo. Bueno, creemos que sí, hermana Stricker. 4 Ahora bien, el hermano McKinney solicitó, creo, hace un tiempo, y lo sentimos, Billy Paul me lo acaba de recordar, la ordenación, o de lo contrario, la ordenación bíblica desde el tabernáculo. ¿Es correcto, hermano McKinney? ¿Lo entendí bien? Ahora se concede la licencia. Esta mañana no sabía que iba a estar aquí para hablar, pero después de venir, y nuestro hermano aquí, lleno de gracia y amor, me pidió que viniera y hablara, explicamos qué era la iglesia, qué era el bautismo del Espíritu Santo, quién lo recibe y quién no, y cómo saber cuándo lo recibe. Así que, si no recibieron el mensaje, entonces los muchachos, ellos recibieron las cintas allí. Pueden ir a nuestra iglesia porque es estrictamente doctrinal, de principio a fin. 5 Y luego hice esta declaración. Que no existen las denominaciones eclesiásticas. No existen. Son denominaciones de logía. Solo se nace en la iglesia. Y cuando alguien dice, soy presbiteriano, perteneces a la logía presbiteriana, porque naciste, soy bautista, perteneces a la logía bautista, no a la iglesia bautista. No existe tal cosa. Y lo revisamos de nuevo, y encontramos en la Biblia que incluso decir tal cosa es blasfemia. Correcto.
Léalo directamente del manuscrito original del Diaglot enfático. La Biblia dice que este poder, la Iglesia, está lleno de nombres blasfemos, llamándose cristianos, presentándose como cristianos, y viviendo cualquier tipo de vida, y ciertamente se compara con un sueño que tuvo una hermana aquí en la Iglesia, que explicamos aquí esta mañana. En los tiempos bíblicos, la forma de ordenar a un ministro era reconociendo un don de Dios en este ministerio. Por eso creo que nuestros santos de los últimos días, no santos de los últimos días, perdón, hermanos de la lluvia tardía cometieron un terrible error al imponer las manos y decir, te damos el don de sanidad. Te damos el don de profecía. No existe tal cosa. Los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Dios los da. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, etc. No existe tal cosa como que una persona le dé un don a otra. Los dones vienen de Dios, y solo de Dios. Y para entrar en la iglesia, naces en ella. No hay otra manera de entrar. Entonces eres miembro de la familia de Dios, hijo e hija de Dios. No una organización, sino miembro de la familia. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. 7. Ahora bien, en los tiempos bíblicos, como dice, se refieren a la escritura donde Pablo le dijo a Timoteo que había recibido el don. Bueno, dijo que provenía de su abuela Loida. Este don, proveniente de su abuela Loida, le fue transmitido. Observaron en él, siendo un cristiano fiel, también el don de la palabra, y le impusieron las manos como reconocimiento. Los ancianos de la iglesia le impusieron las manos, reconociendo a este hombre y confiándole el ministerio apostólico de imponerle las manos para que fuera a predicar el evangelio, enviado por el testimonio de estos hermanos, quienes creían que el don de Dios obraba en él. Así también lo hicieron con los ministros, imponiendo las manos y extendiendo la diestra en señal de compañerismo para trabajar juntos, como un acuerdo ante Dios, que vieron el don obrando en este hermano, que fue llamado para algo, y lo creímos. Y le impusieron las manos para que Dios lo bendijera. Y fue una aprobación. Así como yo no podría ser, 2 Timoteo 1, 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 1, 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Alguien siempre me ha acusado de ser solo Jesús. Solo Jesús en el bautismo, usando el nombre de Jesucristo, ciertamente estoy de acuerdo. Pero cuando uno es bautizado para regeneración, no puedo creer que el agua perdone los pecados. No. Creo que la sangre de Jesucristo expía el pecado. Así que no es bautismo para regeneración, sino bautismo para confesión. Tu bautismo es tu confesión de que crees que esta obra interna de gracia se ha realizado. Por lo tanto, estoy de acuerdo con los bautistas cuando dicen que al entrar a la iglesia bautista haces tu confesión, bautizándote en su iglesia. Eso estaría bien siempre que seas bautizado en esa iglesia, o en esa creencia bautista. Pero ahora, para entrar en Cristo, eres bautizado por el Espíritu Santo, naces de nuevo. Entonces, cuando vienes a la iglesia, el bautismo solo da testimonio de que crees que Cristo murió y resucitó al tercer día, y que lo has aceptado como tu Salvador personal, y que ya no estás muerto a las cosas del mundo. Muestra al mundo que mueres con Él y resucitarás con Él en la resurrección. Es una expresión externa de que se ha realizado una obra interna de gracia. No tiene nada que ver con darte la salvación, porque la sangre de Jesucristo, 9 solo tenías que decir, bautízate, y Jesús no habría tenido que morir. Siempre se necesitó la muerte para dar vida, porque solo vivimos por la muerte. Todo solo puede vivir por la muerte. Vivimos por la sustancia muerta cuando comemos. Cada día que comes, algo tiene que morir para que vivas físicamente. Bueno, dices, no como carne. Bueno, no me importa lo que comas. Algo murió. Así es. Comes una papa, murió. Comes col rizada, murió. Comes pan, el trigo murió, el maíz murió. Sea lo que sea, alguna forma de vida muere, porque solo vives por la sustancia muerta. Y entonces, si tienes que vivir naturalmente por la sustancia muerta, ¿cuánto más se necesita algo que murió para que puedas vivir eternamente? Cristo murió para que los hombres puedan vivir de nuevo. Y esa vida solo está en Cristo. 10 Ahora, estas expresiones externas, y vemos al hermano McKinney, ministro metodista ordenado, que ha visto la luz del Evangelio completo. Le creemos.
Un hermano encantador, con una familia agradable, y ha venido con nosotros. Está tratando de mantener unido a un pequeño grupo allí en Hoyo, con el hermano y la hermana Dauch, y el resto de los hermanos de allí. Y lo amamos aquí, y creemos que es un hombre llamado por Dios. Así que, como hicimos con el hermano Jim Sink, el hermano Grim Snelling, el hermano Junior Jackson, el hermano Millard Crase, a cada uno que enviamos desde aquí, los traemos ante esta congregación, dando este testimonio, tal como lo han oído. Imponiéndoles las manos, demostrando que creemos que son llamados por Dios, y dándoles nuestra aprobación, y pidiendo que las bendiciones de Dios los acompañen. Si encuentras algo diferente en la Biblia, si lo encuentras, será algo fuera de la Biblia. Así era exactamente como lo hacían en los tiempos bíblicos. Les imponían las manos durante la ordenación. Imponían las manos a los diáconos y los colocaban en la iglesia. Todo se hacía por imposición de manos. No firmando un montón de papeles ni uniéndose a un credo ni nada parecido. Le imponían las manos, lo liberaban en el Espíritu Santo y lo dejaban ir. Amén. Que Dios lo guíe como Él quiere. Eso es todo. Así es como creemos hacerlo. Hermano McKinney, nos alegra verte venir esta noche por donde has venido. Y lo que intentas hacer, lograr algo para Cristo. Y no excomulgamos a ninguna iglesia, a ningún miembro de ninguna iglesia. Metodista, bautista, presbiteriana, católica, o lo que sea. Creemos que el Espíritu de Dios trata con las personas. Y en cada iglesia hay cristianos, en todo el mundo eclesial, como se llama hoy. Creo que hay metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos que aman a Dios. Y lo único que saben de Él, viven tan cerca como pueden, tan cerca como saben, o como se les enseña a vivir. Algunas personas creen que todo lo que tienen que hacer es inscribirse y unirse a la iglesia. Eso es todo lo que necesitan hacer. Mamá pertenecía a cierta iglesia. Papá pertenecía a cierta iglesia. Bueno, mira, eso es todo lo que saben hacer. 12 Pero Jesús le dijo a este gobernante judío esta mañana. Quien no nazca de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios, sin importar a qué iglesia pertenezca. Y habló del nuevo nacimiento, dijo. Yo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre. Y demás, renacer. Dijo. ¿Eres un maestro en Israel, y no sabes estas cosas? Mira, el mundo de la iglesia lo tiene tan organizado y distorsionado, que es solo un montón de credos. Son teorías humanas, insertadas en asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales se separan de él cada vez. Como dice el viejo refrán, no se puede mezclar aceite y agua. Simplemente no se mezclan. Eso es todo. No hay ingredientes que se mezclen. Y así es ahora. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:4 Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Creemos que el Espíritu Santo llama a los hombres. El Espíritu Santo ordena a los hombres. No importa que impongamos las manos sobre el hermano McKinney, o cualquier otro ministro, hora tras hora, todo el día, y le demos largas hojas de papel para afirmar, votos y credos. No le hará ningún daño. Pero que el Espíritu Santo lo toque una vez. Eso es todo. Eso es todo. Nadie tiene que decirle nada más. Se ha ido, eso es todo. Y entonces, lo único que podemos hacer es, la confraternidad, reconocer que nuestro hermano está en esa posición. Que Dios lo bendiga, hermano McKinney. Si pasan un momento, hermano Neville, hermano Collins, ministros, si desean estar presentes, con gusto los recibiremos un momento. Si pasan por aquí y se dirigen a la audiencia, hermano McKinney, aquí mismo, ¿cuántos conocen al hermano McKinney? ¿Cuántos lo han conocido por aquí? ¿Cuántos creen que es un hombre piadoso? Levanten la mano. Hermano McKinney, nos alegra esta noche, al estar a su lado, junto a esta congregación, saber que ha aceptado la comunión de la predicación del Evangelio completo, que está decidido, por la gracia de Dios, a mantener en alto el modelo de la Biblia. Independientemente de lo que se diga o no, usted se mantiene firme en la palabra eterna de Dios que está contenida allí. No importa qué organización intente desvirtuarla, usted se mantiene tal como está escrita. Manténgase firme. Así es. Así es como creemos aquí, ¿verdad? Todos lo creemos así. Y que la gracia de Dios siempre esté con usted. Ahora, ore como Dios tomará a nuestro hermano, pues las luces de la tarde brillan y el sol se esconde rápidamente. La venida de Cristo está cerca.
Nuestra sincera oración es que Dios alarme a este muchacho para que, con tal bautismo del Espíritu, la unción salve a decenas de miles de almas antes de la venida del Señor. Dios sabe que lo necesitamos en el ministerio. Queremos que sepa, hermano McKinney, que esta iglesia y este grupo de personas aquí, una iglesia es un grupo de personas reunidas sin organización. Eso no significa que una persona aquí no sea, porque vienes aquí, o a cualquier otra iglesia, para ser miembro. Solo hay una manera de ser miembro del cuerpo de Cristo. Nacer en él, por el Espíritu Santo. 15. Y si creemos que nuestro hermano nació en este cuerpo y recibió un llamado para predicar el Evangelio, somos testigos de ello esta noche. Te apoyamos con nuestras oraciones. Que Dios te guíe, hermano. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, me fortalece ver a un ministro acercarse, reconociendo el Evangelio completo. Que Cristo dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra nunca fallaría. También dijo, cuando terminara de escribir el libro, que quien añada una palabra a este libro o le quite algo, será quitado de su parte del libro de la vida. Nuestro hermano McKinney lo vio. Y en el grupo de hermanos donde se reunía, trajo una verdad que vio en las Escrituras. Nadie pudo resistirla, pero la organización no pudo tolerarla. Así que toma una decisión. O sigue lo que el hombre ha dicho, o lo que Dios ha dicho. Dios, te agradezco por darle la valentía para aceptar lo que Dios dijo. Porque la Biblia dice, sea la palabra de todo hombre mentira, y la de Dios verdad. Y él está decidido a mantenerlo. Y para mostrar nuestra comunión con él, o para acompañarlo en sus pruebas, para regocijarnos con él en su victoria, estamos aquí juntos como soldados. El pastor de este tabernáculo y yo le impondremos las manos en el nombre de Jesucristo, para que bendigas a nuestro hermano, lo vivifiques en el Espíritu, lo llenes de poder para predicar el Evangelio y le des señales y prodigios que sigan su ministerio. Y que sea un instrumento en tus manos, consagrado a ti en estos últimos días, para salvar a miles de almas perdidas que hoy vagan en la oscuridad. Concédelo, Señor. Esta es nuestra oración, y nuestra fe en nuestro hermano, y nuestra confianza y fe en ti, de que responderás a nuestra oración por esta gran hora de necesidad en el ministerio de nuestro hermano. En el nombre de Jesús, lo enviamos. Amén. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios lo bendiga, hermano McKinney. Que la gracia de Dios permanezca siempre con usted y le conceda el sincero deseo de su corazón. Que Dios lo acompañe. Esa es la ordenación que conozco en la Biblia, la diestra de la comunión. Todo aquel que le da al hermano McKinney la diestra de la comunión en esta iglesia, levante la mano. Nuestras oraciones son un apoyo para ayudarle a mantenerse firme en la palabra eterna de Dios, la cual, aunque los cielos y la tierra pasen, seguirá en pie, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Y la misma vida que estaba en el pámpano, en la vid, late en la vid y produce la misma vida, con los mismos frutos, con las mismas obras y con la misma esencia. Sé que es la verdad, porque la he visto cumplida. Amén y amén. Me encanta ese buen evangelio de antaño. Sí, Señor. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 17. Puede que se esté haciendo un poco tarde, cerca de las 9:30. Pero ahora tendremos la comunión. Ahora la llamamos comunión, pero no es comunión. Comunión es hablar, tener comunión. Comunión es cuando nos detenemos y hablamos con el Señor, nos comunicamos. Pero ahora esto se llama la cena del Señor.
Me pregunto cómo algunos de estos modernistas que ya no dicen cena y la llaman cena, ¿cómo van a solucionarlo? Sí, señor. Es la cena del Señor. Simplemente creemos en la Biblia tal como la dice. Y queremos que sepan que, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, o quienes sean, están invitados, y son hermanos con nosotros si han nacido del Espíritu de Dios, a estar aquí y tomar la comunión con nosotros. Creemos que estos representan el cuerpo quebrantado de Jesucristo, y que un cristiano tiene el deber de tomarlo. Creemos que quien no vive rectamente, que viene y lo toma sin vivir rectamente, come y bebe su propia condenación, sin discernir el cuerpo del Señor. Por eso, las iglesias que se llaman cristianas están llenas de nombres blasfemos en la Biblia. Porque tomar la comunión, salir y vivir cualquier tipo de vida es un obstáculo mayor que todos los bares clandestinos del país. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 18. Ves a una prostituta en la calle, ¿sabes quién es? Fíjate en cómo actúa y se viste. La conoces. Pero un cristiano no debería hacer eso. Si ves un lugar aquí que dice tienda de empaques, vinos, whisky, etc., ¿sabes lo que es? Ese es el lugar. Está bien. Baile, etc., ¿sabes lo que es? Pero, esperas que la gente allí esté bebiendo, jugando, mintiendo, robando, todo lo demás. Eso es una jaula de espíritus inmundos. Pero cuando ves un lugar que profesa ser hijos e hijas de Dios, entras allí, y lo primero que ves es que niegan la escritura misma para encajar, porque no encaja con su credo. Los ves entrar, hablar de la obra de Dios haciendo algo, y reírse de ello, ahí está ese hipócrita. Eso es lo que es malo. Y ver a esa gente venir a comulgar, salir a la calle y vivir igual que los demás. Ese es el mayor obstáculo que existe. 19. Prediqué aquí hace poco sobre las decepciones del juicio. Ese contrabandista no se decepcionará al escuchar su sentencia al infierno. No se decepcionará. Ni el mentiroso ni el ladrón. Pero el decepcionado será el que creía tener razón. Ese es. Seguro que habrá muchas. Lo sabemos. Y que Dios tenga piedad de nuestras almas. Esto es algo con lo que no se puede jugar. Hace unas semanas, había un hermano aquí sentado, vivo, entre nosotros, un excelente hermano, el hermano Taylor. Está en la gloria esta noche. Se fue hace un momento. Y ahora, sabemos que algún día nos iremos. Así que ahora es el momento de vivir correctamente. Ahora es el momento. 21. ¿Y recuerdan la lección de esta mañana? Estas virtudes deben estar presentes antes de que llegue la piedra angular. Podrían gritar, podrían cantar, podrían hablar en lenguas y bailar. Eso no tiene nada que ver, hasta que estas cosas, comprobadas por las Escrituras, estén selladas en ustedes. El Espíritu Santo los sella como individuos. Entonces son hijos e hijas. Hemos escuchado a personas hablar en lenguas sin el Espíritu Santo. Ustedes lo saben. He escuchado a brujas hablar en lenguas, a brujos hablar en lenguas, beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo. Sí, señor. Así que ustedes, eso no es. He visto brujas, magos, la vez que dejaron su lápiz, corrieron por el tubo de la estufa y tocaron afeitado y corte de pelo. Y escribieron en lenguas desconocidas. Y un hombre allí, parado, garabateó y escribió, y dijo exactamente lo que decía. Ahora, sabes que eso no es Dios, y sabes todas esas cosas. Así que hablar en lenguas no significa que seas de Dios. Hacer milagros no prueba que seas de Dios. Es lo que, los frutos del Espíritu prueban que estás en Dios, cuando ves esa vida sellada por el Espíritu Santo. Dios, que así seamos nosotros. Si hemos pecado, que el gran Padre Celestial nos perdone. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 22. Voy a leer algunas de las Escrituras, lo que Jesús nos habló por medio del Espíritu. Ahora, lo leeré del capítulo 11 de 1 Corintios, y comenzaré en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor, hablo ahora como Pablo habla. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche, que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de cenar, dijo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Examínese, pues, cada uno, y coma así, el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Por esta razón, muchos están débiles y enfermos entre ustedes, muchos duermen. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero al ser juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperen unos a otros, si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no se reúnan para condenación. Y lo demás lo pondré en orden cuando llegue. 1 Corintios 11, 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26 Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 27 De manera que, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 30 Por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 31 Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11, 32 Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 33 Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. 1 Corintios 11, 34 Y si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para condenación. Y lo demás lo arreglaré cuando llegue. Quisiera decir esto sobre la comunión. Ese es el gran obstáculo, la razón por la que hoy la Iglesia católica y la protestante no pueden unirse radica precisamente en este tema. El católico la toma como una misa, y espera, por algún mérito legalista, haberlo hecho, y al mantener este orden, ser perdonado de sus pecados. El protestante la toma con agradecimiento porque sus pecados son perdonados, porque ha obedecido un mandamiento. Ahora bien, el pan, el católico dice que es el cuerpo literal, y esta es la escritura que usan de Corintios, 1 Corintios 11, que dice: Jesús dijo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. El protestante dice que representa el cuerpo. El católico dice que es el cuerpo, y que el sacerdote ha recibido el poder de Dios para convertir la hostia en el cuerpo literal de Cristo. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 24 Ahora bien, si se fijan, el cuerpo de Jesús aún no había sido ofrecido cuando dijo: Este es mi cuerpo. Partió el pan y dijo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Su cuerpo aún no había sido partido. Así que, su propia escritura, su propio método que usan, condena su propia doctrina. Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio, y dijo: Este es mi cuerpo. Tomen y coman. Y aquí estaba, de pie, en su cuerpo. De todos modos, nunca había sido partido. Las escrituras no mienten. Siempre son claras. Así lo creemos. 1 Corintios 11, 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25 Y creemos que cuando nos reunimos, Él dijo: Esperen unos a otros. En otras palabras, espérense unos a otros. La palabra esperen significa esperar. Esperarse unos a otros. Ahora bien, como ha sido nuestra costumbre, tomamos esa escritura de esta manera: que cuando lo hacemos, simplemente inclinamos la cabeza, y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros, los pastores, oramos por nuestra congregación. Así es como nos esperamos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, orando. Oras: Dios, perdona a mi pastor. Si ha hecho algo en su vida, perdónalo. Perdónalo.
No lo hizo a propósito. Y regresamos enseguida, los pastores orando por la congregación. Dios, este es un pequeño rebaño que nos has encomendado. Si hay algo malo en su vida, quítalo, Padre, para que todos podamos estar juntos, en comunión, sabiendo que venimos aquí para guardar el orden de Dios y para tomar la Santa Cena. Creo que es un momento dulce de comunión. 1 Corintios 11, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Oremos ahora, inclinando la cabeza. En silencio, tú ruegas por nosotros. Nosotros oramos por ti. Padre, al tomar esta comunión, como la llamamos, es en memoria tuya. Y cuando esta pequeña hostia batida toque nuestras lenguas y entre en nuestra boca, que reconozcamos que Él fue herido, machacado, rasgado por nuestros pecados. Y ese velo que lo ocultaba de nosotros, ahora Él está en nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando recibamos el vino, que comprendamos que fue por sus llagas que fuimos sanados, por su sangre que fuimos salvos, la vida que estaba en la sangre. Ahora, Padre, reúnenos para esta solemne ocasión, perdonando nuestros pecados. En el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 27. Creo, ahora, que los ancianos, uno de ellos, pasará al frente aquí, que, creo que usualmente ese era el trabajo del hermano Taylor también, ¿no? Pasar al frente para llamar a la comunión. Me pregunto quién tomaría ese lugar. Hermano Tony, ¿lo hará? El hermano Zable aquí pasará al frente y dirigirá fila por fila a medida que avanzamos, tomando la comunión, regresando a nuestros asientos. ¿Saben que la comunión tiene sanidad divina en ella? Cuando los israelitas, en el tipo, tomaron la comunión y marcharon 40 años, y cuando salieron del desierto, no había ni un solo débil entre ellos, 2,5 millones de personas. Hay poder de sanidad en la comunión. Todos son bienvenidos, ahora. Y nuestra hermana, si se acerca al piano, toca esta canción. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergen bajo el río, pierden todas sus manchas de culpa. Que sus pecados sean perdonados, hijos. Que la gracia de Dios los acompañe en este viaje. Que todos nos encontremos al otro lado, felices y jóvenes de nuevo. Amén. El pianista toca mientras todos rezan. 28. Mientras sostengo esta noche en este pequeño plato, es el pan que representa la carne de nuestro Señor, ya que ha sido hecho pan coser por manos cristianas. Y ahora viene a nosotros como símbolo del cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, esta preciosa expiación, este sacrificio que hiciste por nosotros, vemos en este pan el sufrimiento y el desgarramiento de tu cuerpo. Oh, nos conmueve, Señor, hasta las lágrimas y la humildad, cuando pensamos que Dios se hizo carne para desgarrarse, para hacer expiación y cumplir la justicia requerida. Y entonces, por gracia, sin nada en absoluto, somos invitados a venir. Cuánto te agradecemos, Padre. Santifica este pan ahora, para su propósito y causa. Y quien quiera que lo tome, que tenga vida eterna morando en él. Que nunca perezca, sino que viva eternamente con Dios. Dale salud y fuerza para el camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 29. La Biblia dice: de igual manera tomó la copa y, después de cenar, dijo: Esta es la sangre del nuevo pacto. Cada vez que la beban, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Tengo en mi mano el fruto de la vid que representa la sangre del Señor Jesús.
Muchos han dicho que no tomarían vino normal, porque era una bebida alcohólica, y no deberían tomarlo. Toman jugo de uva. La razón por la que tomamos vino es porque la Biblia dice vino. Todas las traducciones lo traducen como vino. Otra razón. Cuanto más añejo es el vino, mejor y más fuerte se vuelve. El jugo de uva se agria en pocas horas. La sangre de Jesucristo se vuelve más dulce y mejor con el paso de los años. Nunca se agria ni contamina. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 30 Padre Celestial, esta noche sostengo en este cántaro la sangre de las uvas que representa la sangre de Jesucristo. Y ahora, en sus llagas fuimos sanados, en su sangre fuimos salvados. El poeta dijo: Desde que por la fe vi el torrente que tus heridas fluyen, el amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Padre Dios, ese es nuestro lema esta noche. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Santifica este vino, Señor, para su propósito. Y al beberlo, recuerda que representa ese sufrimiento en el Calvario. Cuando espinas crueles y burlonas presionaron su frente hasta que le atravesaron la piel y le brotó la sangre. Cuando un látigo de 9 colas con plomadas de plomo en la punta, le golpeó la espalda hasta que se le marcaron las costillas. Clavos romanos le atravesaron los pies y las manos, y la lanza le atravesó el corazón. Ese fue el amor por nosotros, los indignos. Vergonzosamente nos inclinamos, Señor, porque al Hijo de Dios le costó tal precio redimirnos. Y entonces, con el alma en alto, te elevamos nuestra adoración, para que nos des la gracia de venir y la seguridad. Dijiste: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cómo puede fallar, si sale de tales labios? Resucitaremos. Salmo 22, 7. Todos los que me ven, se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza, diciendo. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22, 17. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, y me contemplan. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 27, 29. Y entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Mateo 27, 30. Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Mateo 27, 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos, y le llevaron para crucificarle. Marcos 15, 17. Y le vistieron de púrpura, y entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza. Marcos 15, 18. Y comenzaron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Marcos 15, 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y escupían en él, y postrándose de rodillas le adoraban. Marcos 15, 20. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 19, 1. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19, 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Juan 19, 3. Y decían: Salve, Rey de los judíos. Y le abofeteaban. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 31. Así que,
Padre, esta noche, mientras estamos aquí, saludables como sabemos, y por tu gracia fuertes, sanos y con plena salud mental, venimos a tomar esto para demostrarte que creemos en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Lo aceptamos como nuestro Salvador. Creemos en Él como nuestro Dios y Rey. Gracias, Padre. Santifica este vino ahora para su propósito. Y que cada persona que lo tome reciba la gracia divina, el Espíritu Santo, buena salud y fuerza para servir a Dios a lo largo de su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú, Cordero del Calvario, Divino Salvador, ahora escúchame mientras oro. Quita todo mi pecado, permíteme ser completamente tuyo desde este día. 32 En la lectura de las Escrituras, en el libro de San Juan, capítulo 13, leemos comenzando con el versículo 2 del capítulo 13. Terminada la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionara. Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, y que venía de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Después, echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Luego vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo sabrás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le respondió: El que está lavado no necesita, salvo lavarse los pies, pero vosotros estáis completamente limpios. Limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Así que, después de lavarles los pies, tomó su manto y volvió a sentarse, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo, para que hagáis como yo os he hecho. Juan 13, 2. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, Juan 13, 4. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Juan 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 6. Luego vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Juan 13, 7. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 13, 8. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13, 10. Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y limpios estáis, aunque no todos. Juan 13, 11. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Juan 13, 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro, y señor. Y decís bien, porque lo soy. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Creo que ese es uno de los versículos más hermosos. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho. Debemos hacerlo unos a otros en conmemoración, ya que ha sido una práctica de la Iglesia, este grupo de personas que se reúnen, desde nuestros inicios. Y antes de que se construyera este tabernáculo, cuando aún realizábamos reuniones de oración en las cabañas, practicábamos el lavatorio de pies. Nuestras hermanas van a la habitación de atrás, nuestros hermanos a la habitación de la derecha, y observamos el lavatorio de pies. Si están con nosotros esta noche, nos alegra mucho tenerlos para compartir estas ordenanzas de Dios. Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
34 podría explicar, como dije hace unos momentos, las cosas que Dios nos dejó para hacer. El bautismo en agua, un artículo, la Santa Cena, y recuerden, son solo 2. Dios se perfecciona en 3, el lavamiento de pies es el tercero. Y recordamos que años después, incluso en la Biblia, algunos intentan decir que no es necesario. Ciertamente, no quiero decir que los pies de la gente necesiten ser lavados. No es así. Quizás los suyos tampoco. Pero fue un acto de humildad. Es un acto de acción, tan esencial como el bautismo en agua, porque Él ha dicho aquí, les he dado ejemplo para que se traten los unos a los otros como yo los he tratado. Y descubrimos que una viuda no podía ser admitida entre el pueblo a menos que hubiera hospedado a extraños y lavado los pies de los santos, mostrándose humilde. Si algo queremos ser, es humildad, porque eso es, el secreto del poder reside en la humildad. Y siempre te alegras al terminar estas cosas, al hacerlas. Es una bendita convivencia la que observamos aquí en la iglesia. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 Timoteo 5:9 no sea incluida en la lista ninguna viuda menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. 1 Timoteo 5:10 tiene buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha hospedado a extranjeros, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. 35 Y ahora, deseo anunciar que el próximo domingo por la noche habrá servicios aquí. Justo cuando llegue, recibiré algunas llamadas de personas de Toronto, Canadá, que vienen a orar por ellas. Tengo una dedicación de la iglesia del hermano L.G. Over. Está en el tablón de anuncios. El próximo domingo a las 11 en punto, en Elizabethtown, Kentucky. Luego estaremos de regreso aquí para el próximo domingo por la noche. Y luego iremos a Shreveport desde allí. Nos alegra tenerlos a todos con nosotros durante el día. Y si están cerca de la ciudad, vengan. Queremos reunirnos. Queremos escuchar las enseñanzas de nuestro hermano, el hermano Neville, y participar de las cosas que son de Dios. A medida que las encuentra de Dios, las comparte. Y queremos aprender de Dios. Y viendo que se acerca el día, debemos reunirnos con más frecuencia. Debemos amar de corazón para ir a la iglesia. Si no amamos la iglesia, amamos a Dios, reuniéndonos. Lo que llamamos iglesia es reunirse para adorar. Si amamos a Cristo, adoramos juntos. ¿Se imaginan a un hombre diciendo que ama a su esposa, y que no la ha visto en mucho tiempo, pasar de largo y decir, bueno, la veré en otro momento? Eso no es, o una esposa diciendo que ama a su esposo, o un padre diciendo que ama a su hijo. Bueno, se nota. Ahora bien, creo que nuestra expresión es que debemos anhelar constantemente estar en adoración, en cualquier lugar, para adorar al Señor. Cuando nos reunimos para adorarlo en casa, adorarlo mientras conducimos, donde quiera que estemos, adorar al Señor. Solo piensen, la Biblia dijo, todo lo que respira alabe al Señor. Y luego dijo, alaben al Señor. Incluso si no tienen aliento, alabe al Señor. Todo lo que respira alabe al Señor, y luego alábenlo ustedes. Creo que el Salmo 100, Salmo 100. Salmo 156, todo lo que respira alabe al Señor. Alabad al Señor. 37 Que el Señor los bendiga. Y mientras cantamos de nuevo, los hermanos irán a esta sala y las hermanas a aquella para el lavatorio de pies. Al ponernos de pie para la despedida, ustedes que deben irse, serán despedidos en un momento. Con gusto los invitaremos a cualquier servicio que tengamos. Vengan y haremos todo lo posible por ustedes, para guiar su alma a los pies de Jesucristo. Lleva el nombre de Jesús contigo, Hijo del dolor y la aflicción. Te dará gozo y consuelo. Llévalo a donde quiera que vayas. Precioso, ahora, den la vuelta y estrechen la mano de cada uno. Oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Precioso nombre. Oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Ahora, inclinando la cabeza, cantamos. Lleva el nombre de Jesús contigo, como escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones los rodeen, pronuncien ese santo nombre en oración. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Preciado nombre, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Ahora, al inclinarnos humildemente, le pediremos a nuestro hermano McKinney que nos despida con una oración. Inmediatamente después, quienes tengan que irse, pueden hacerlo. Los demás se reunirán en sus habitaciones. Que Dios lo bendiga, hermano McKinney.